Saludos a la amada audiencia de RKM. Señor, bendice a los hermanos que están escuchando la radio de RKM, aquellos hermanos que están privados de la libertad, también a la repetidora de Rosario también en Córdoba, también a los hermanos que están escuchando por Facebook y mirando en vivo en el nombre de Jesús. Hoy tenemos una palabra, como todos los días, en el Señor para nuestras vidas. Así que bueno, vamos más o menos a comenzar con lo que estábamos llevando la semana pasada, con el tema del reino milenial y todo lo que se sucede en esos episodios que habla la iglesia para nuestras vidas. Hermano Gustavo, Dios te bendiga. Hermano Kevin, Dios te bendiga mucho. Que la paz del Señor esté contigo. Y bueno, estaremos prestando mucha atención de lo que nos quiere el Señor decir en esta hora. Gustavo, Dios te bendiga mucho, en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor te bendiga a mi hermano Kevin y a cada uno de mis hermanos y hermanas que están sintonizando nuevamente este programa radial llamado Sin Fronteras. Así como nosotros creemos que la palabra de Dios no tiene fronteras, es por eso que en el momento que nos tocó decidir y buscar la voluntad de Dios de cómo se iba a llamar esta programación, el Señor me mostró que realmente, así como su palabra no tiene fronteras, era necesario que entendamos que para Dios no hay límites, ¿sí? Y lo digo con respeto a que cada uno en este tiempo que tenemos la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios, de poder escuchar los mensajes que traemos y también otros hermanos, ¿sí?, que hacen programas y que difunden la palabra de Dios, que traen a menudo palabra de Dios y la tenemos servida, ¿sí?, porque tenemos estas transmisiones a través de la radio, como también a través de esta televisión de Solidaria Argentina que es transmitida por esta emisora, ¿no?, por Solidaria TV Argentina, estoy leyendo. Amén. Así que qué importante que es saber y ser agradecido de que tenemos esta gran oportunidad de tener la palabra tan cerca nuestra, ¿sí?, de poder alimentarnos con la palabra de Dios, que es lo que realmente en nosotros produce ese cambio que Dios espera en cada uno de los hijos de su pueblo. Por eso, agradecidos por este viernes nuevamente. Bendigo a mis hermanos oyentes, a aquellos que sintonizan esta emisión radial, esta radio, ¿sí?, como a cada hermano y hermana que estén dependiendo del lugar donde se encuentren en esta tarde. Los invitamos a que se queden estos 60 minutos para poder compartir todo lo que Dios ha venido poniendo en nuestros corazones, conforme al análisis que hemos estado haciendo a la luz de la palabra sobre el libro del Apocalipsis y los acontecimientos que nos describe esta palabra de Dios, sabiendo que en este libro encontramos mucho simbolismo, pero este simbolismo sabemos que tiene una trascendencia importante. Y en este libro nosotros encontramos esta trascendencia dirigida y direccionada hacia el reino, al reino milenial y al reino eterno, donde cada uno de los hijos de Dios, nosotros como pueblo, disfrutaremos de esa eternidad con el Señor. Y esto es para que nos animemos los unos a los otros a poder tener y ser agradecidos de la oportunidad de poder estar en este tiempo que Dios nos da la oportunidad de poder peregrinar bajo este cielo, para que realmente podamos convertirnos en instrumentos de Dios en sus manos para toda buena obra. Por eso digo que debemos estar dispuestos a servir al Señor, a buscarlo en espíritu y en verdad. Al conocer su verdad, nosotros dejamos que el Espíritu Santo vaya transformando nuestras vidas, renovando el espíritu de nuestra mente, que es lo que necesitamos diariamente, ser renovados en el espíritu de nuestra mente y afirmados y confirmados para todo aquello que el Señor ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Hoy tenemos esta gran oportunidad nosotros, con mis hermanos Fabián, con mi hermano Kevin, de poder compartir con ustedes todo lo que el Señor ha venido poniendo en nuestros corazones. Y realmente déjame decirte que es un privilegio el poder servir al Señor, el poder realmente ponerse en sus manos y disponerse a que Dios nos use como instrumentos en sus manos para su honra. Amén.
Creemos que en este día donde nuevamente uno tiene la oportunidad de abrir los ojos nuevamente bajo este cielo, es un día más que tenemos oportunidad de poder hacer algo para Dios. Hemos recibido de gracia debemos dar. Así dice la palabra y así creemos en la verdad de Dios. Saludamos también a cada uno de los hermanos de la congregación del Ministerio Sin Fronteras, a los cuales los saludamos con la paz del Señor, y creemos que todo ayuda para bien conforme al propósito con el cual hemos sido llamados. Y creemos que como instrumento en las manos de Dios, cada día de edificación en el plano espiritual, del cual cada uno de nosotros necesitamos que el Espíritu Santo siga transformando nuestras vidas, ¿sí? Porque sabemos que esto va a ser hasta el último día. No vamos a alcanzar la perfección, pero vamos camino hacia la perfección, porque acá entramos nuevamente al libro del Apocalipsis, y cuando nosotros hemos compartido de que cuando el Señor venga por su pueblo, nosotros seremos transformados. Así como nosotros estamos, recibiremos un cuerpo glorificado como el Señor. Estemos vivos o hayamos partido con el Señor, nos reuniremos nuevamente en su regreso por la iglesia con nuestros cuerpos mortales que quedaron aquí en la tierra. Por eso sabemos, y hago referencia a esto, porque sabemos que cuando partimos de este mundo, automáticamente en milésimas de segundo estamos en la presencia del Señor. No nuestros cuerpos mortales, porque al polvo van, ¿sí? Y esto es lo que nosotros hemos compartido en programas anteriores. El día que suene el shofar, el día que suene esta trompeta que nosotros como pueblo, hijos de Dios, vamos a escuchar, tenemos que saber que ese será el día en que nosotros vamos a triunfar. Ese es el día, si bien el Señor ya triunfó, pero sabemos que nosotros tenemos que llegar a ese momento para poder reunirnos con quien anhelamos y esperamos cada uno de nosotros, que es ese encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso te animo a que puedas introducirte en estos estudios donde se reflejan todos estos acontecimientos que nos están dando una dirección hacia lo que será el reino milenial, previamente precedido por el rapto de la iglesia. Debemos de entender que viene un periodo de cambio importante, donde el reino del Señor se establecerá sobre la tierra. Estos 1000 años denominados por la palabra de Dios como el milenio, ¿sí? Como este reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, es al cual nosotros seremos parte. Sabemos que el Señor viene con el galardón conforme a las obras, ¿sí? Por eso es importante, hermanos, que cuando tenemos la oportunidad de servir al Señor, no nos dejemos distraer por nada, por ningún ofrecimiento que el mundo nos pueda hacer o el sistema nos pueda hacer, sino que realmente sepamos a quién estamos sirviendo, sepamos que nos hemos convertido en servidores de Jesucristo, del Señor, ¿sí? Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y tenemos el privilegio y la oportunidad de poder convertirnos en instrumentos de Dios. ¿Cómo no ser agradecidos con las cosas que Dios nos brinda y con aquellas cosas que nosotros vemos que la realidad de su palabra se va confirmando con el tiempo? Hemos visto, por eso siempre digo, no debemos ignorar la profecía, porque es el Espíritu del Señor, ¿sí? Y cuando nosotros ignoramos el Antiguo Testamento porque lo damos por antiguo, estamos realmente ignorando una parte de la realidad. Porque déjame decirte que si bien estamos bajo el nuevo pacto, no debemos de ignorar y desconocer las Escrituras. Para poder comprender el Nuevo Testamento tenés que entender el Antiguo. Todo va direccionado y todo iba direccionado hacia la cruz. Desde el primer libro que se escribió en estos 66 libros que tenemos nosotros como Biblia, que significa conjunto de libros. Entonces debemos tener esta perspectiva, hermanos. No debemos ser cristianos que no tengamos perspectiva. Nuestra perspectiva
tiene que estar direccionada y reflejada en lo que será el reino milenial y aquellas cosas que están por venir. Por eso no debemos ser cristianos que andemos sin conocimiento de las cosas que están por venir sobre cada uno de nosotros y sobre este mundo, para que seamos entendidos. Y déjame decirte también y compartirte que debemos de entender los tiempos en los que vivimos, por qué los vivimos, qué es lo que nosotros estamos aguardando, cuál es el triunfo, ese triunfo que todos anhelamos y que esperamos, y esta confianza que tenemos puesta en nuestro Señor y Salvador, de saber que Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por los suyos. Entonces, ¿cómo no celebrar y gozarnos en el Señor, sabiendo de que estas cosas no están muy lejanas? Déjame decirte, esto lo digo a modo personal, creo que el tiempo se ha acortado y creo que ese día está muy pronto a venir. Entonces, no podemos transitar por el resto del tiempo que nos quede, ya sea como generación o porque dice que la hora y el día nadie lo sabe, ¿sí? En el cual el Señor vendrá. Pero cuando hablo de conocer la palabra de Dios es para poder identificar los tiempos de los cuales el Señor venía marcando sobre las cosas que iban a suceder cuando ese tiempo estuviese cerca. Y hoy nos encontramos con muchas profecías que se han cumplido, que se están cumpliendo y aquellas que se van a cumplir. Hermano Kevin, que la paz del Señor repose en tu vida, Dios te bendiga. Nuevamente estamos compartiendo este programa con mis hermanos, a los cuales los saludo con la paz del Señor y sabiendo que su trabajo va a ser galardonado por el Señor. Porque mis hermanos no están sirviendo a hombre alguno, sino están sirviendo al Señor, como el que les habla. Amén. Entonces, cuando tenemos realmente esta visión que la palabra de Dios nos muestra y nos direcciona hacia las cosas importantes que no debemos de olvidar ni ser desechadas, porque yo también en todo este tiempo que uno ha conocido al Señor, yo he encontrado en muchas oportunidades personas que realmente no agarran el libro del Apocalipsis porque no lo entienden o porque tienen cierto resquemor, pero creo que este libro es un libro muy apasionante para cada uno de nosotros, porque en este libro nosotros encontramos el desarrollo de lo que va a suceder en ese tiempo. Y qué mejor veracidad que la Escritura, que la palabra de Dios. Qué mejor dirección que conocer la palabra de Dios. Por eso hemos venido en todo este tiempo mostrando a través de la palabra los sucesos y los acontecimientos que iban a suscitarse y se han suscitado sobre la tierra y alrededor nuestro, y cuáles serían esas cosas primeras que irían a suceder desde el momento que el Señor venga por su iglesia, el llamado rapto que nosotros hemos estado compartiendo con ustedes. Es lo que cada uno de nosotros anhelamos y esperamos, pero también hemos estado analizando las cartas a las 7 iglesias y nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios un modelo de pueblo a cual el Señor viene a buscar. Entonces, cuando nosotros obviamos estas verdades, cuando nosotros leemos estas cartas a las iglesias como si hubieran estado escritas solamente para los que estuvieron en ese momento, en ese tiempo, pero nosotros debemos de avasallar más allá, porque debemos ver la realidad por el cual fueron escritas estas cartas. En estas cartas nosotros encontramos la satisfacción de Dios en ciertos aspectos de la iglesia como pueblo, ¿sí? Pero también encontramos su disconformidad hacia los actos y hacia la forma de direccionarse como pueblo en el Señor. Vemos las falencias que había, vemos lo que no se debía de hacer, lo que no se debe de hacer, tanto como en el tiempo ese actual donde se escribieron estas cartas, y también en este futuro presente que hoy tenemos y en el futuro que seguirá. Entonces vemos este desarrollo que se nos muestra a través de estas cartas que el Señor Jesucristo direccionó a través del apóstol Juan, enviando a cada ángel de la iglesia, a cada uno de aquellos que estaban
direccionando a un pueblo conforme a la voluntad de Dios. Pero también vemos los errores que se estaban cometiendo. Hemos visto la introducción de las herejías destructoras que el apóstol Pablo anuncia muchas veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otros capítulos y otros versículos y textos que podemos encontrar sobre estas cosas que el Señor nos muestra en estas cartas. Entonces vemos un declive de la verdad, un apartamiento de la verdad, una dirección que hoy nosotros podemos relacionarnos con muchas cosas de las que vemos a diario, lamentablemente, en una gran parte del pueblo de Dios. Vemos lamentablemente cómo en un plano, por decirlo así, abarcativo, no tan profundamente, de hecho hemos tocado nosotros en algunas oportunidades este punto principal, en el cual hoy estaba compartiendo con el hermano Fabián sobre la filosofía, ¿sí? Estos aspectos de donde deriva la ideología también, donde derivan un montón de ramas que nosotros vemos que han ocupado el lugar de aquellas cosas que deberíamos de saber a través de la revelación del Espíritu Santo. Pero déjame decirte que cuando estas cosas son incorporadas dentro de tu ser, en tu mente, en tus pensamientos, estos alineamientos bajo estas expresiones de las cuales te acabo de nombrar, son las que te sacan de la verdad de la palabra, ¿sí? Son las que te sacan del enfoque que Dios te quiere dar sobre su verdad. Entonces, nos prestamos a ser instrumentos usados por hombres que se han corrompido en sus pensamientos. Hace un momento, cuando estábamos haciendo iniciación de este programa, hablamos de por qué es necesario que nuestra mente sea renovada diariamente para que nuestros pensamientos sean afirmados y confirmados en la verdad de Dios. Por eso cuando nosotros ponemos a meditarnos frente a la palabra de Dios, debemos de anular nuestros sentimientos. ¿Y a qué me refiero? Porque hoy por hoy, nosotros vemos que se ha utilizado los sentimientos de los hombres para poder direccionar un llamado mover de Dios. Entonces, cuando nosotros creamos una atmósfera, estamos realmente preparados a recibir aquellas cosas que no son de Dios. Porque dice que el Espíritu Santo, ¿sí?, te da testimonio a vos mismo de las cosas que son de Dios. Pero al desconocer la verdad y desconocer estas cosas que te estamos compartiendo en esta tarde, nos direccionamos a un rumbo equivocado, tal vez mal planificado o mal direccionado, donde tomamos este tipo de confusiones con fines determinados como una verdad, y una verdad a media, déjame decirte que no es verdad. Entonces, cuando sos movido por sentimiento y no por el poder de la palabra de Dios, porque creo que todos vamos a convenir en que la palabra de Dios es poder de Dios, ¿sí? Porque la palabra, cuando la palabra es escuchada, esa palabra entra a tu vida. Esa palabra, si cae en buena tierra, esa palabra va a dar fruto, ¿sí? Va a dar fruto ¿para qué? Para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad a través de lo que el Señor ha depositado en tu vida a través de la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario y es menester de que cada uno de nosotros entremos a conocer la palabra de Dios? ¿Sabes qué pasa? Esto es como, hay un dicho, conozco muchos también, que por ejemplo, vos que sos cristiano y tal vez has tenido un pasar no digno, y cuando me refiero a digno, apartado de la voluntad de Dios, haciendo lo que se te pueda cruzar en la mente.
Hoy te encontrás con personas tal vez que no conocen al Señor, y esas mismas personas te aconsejan: seguí porque a vos eso te hace bien. A ver, hermanos, acá debemos de tener una claridad en nuestros pensamientos de que los que necesitamos de Dios somos cada uno de nosotros, cada uno de los que hoy por hoy están transitando sobre esta tierra, porque no sabes si vas a tener la oportunidad mañana. Ahora yo te hago una pregunta: si vos te morís en el minuto próximo, ¿estás seguro a dónde vas a ir? Te voy a decir algo: hay dos caminos, uno al cielo con el Señor y otro al infierno, a un lugar de tormento. Porque el día de mañana no vas a poder decir que no se te dijo la verdad. El día de mañana vos no vas a poder decir que nunca supiste que realmente había un solo camino de salvación y era en la persona de Jesucristo. Porque hoy lo estás escuchando, porque hoy lo estás viendo, porque hoy lo estás sintiendo. Déjame decirte que lamentablemente muchas personas siempre encontramos los defectos en nosotros y tal vez no nos miramos en nuestro interior y siempre estamos buscando este apoyo que nosotros mismos necesitamos para seguir portándonos mal. Y cuando digo portándonos mal, es apartado de la verdad de Dios. Yo te digo que por obras nadie es salvo. Hay una religión que proclama eso, que es el catolicismo, y otros más. Pero por obras nadie será salvo, porque si no, te doy este segundo próximo para que pienses por qué Jesucristo vino a la cruz del Calvario. Entonces vas a identificar el por qué. Yo a veces pienso, vengo también del catolicismo y muchas veces celebraba la Navidad y nunca supe qué era. Sabía que se trataba de Jesucristo, pero nunca supe qué era y quién era. Hoy por hoy me doy cuenta que gran parte de estas masas, de estos grupos, directamente no saben quién es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando vivimos una irrealidad, donde nosotros hemos creado una realidad sobre una irrealidad, déjame decirte que estas áreas en las cuales nosotros te hacíamos un comentario hace un momento sobre la filosofía, la ideología, y te podría nombrar otras más, son las que a vos te hacen crear tu propio pensamiento. Pero tu propio pensamiento no está basado en la verdad, tu propio pensamiento está basado en tus sentimientos. Por eso vienen perfectamente alineados con estas cosas que el sistema del mundo, no solamente ahora en el presente, sino ha venido desde atrás, porque hoy estábamos hablando con el hermano Fabián sobre cuando el apóstol Pablo disertaba en las plazas. Con los epicureos y los estoicos. Amén. Con estos grupos que eran filósofos y tenían un enfoque de la realidad distinto al que nosotros hoy vemos, porque para nosotros la realidad es Cristo. No está basado en filosofías ni ideologías creadas por los hombres. Y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces como personas. Nosotros nos creamos una realidad de la cual la creemos, la tomamos como propia, la hacemos carne y la creemos. Entonces bien dice la palabra cuando el espíritu abatalla con la carne, porque la carne no se sujeta a lo que es del espíritu. Vos no me vas a poder entender si realmente tus definiciones sobre el tema que estamos tocando están basados en tus sentimientos o, entre comillas, tu verdad. Pero tu verdad no es la verdad de Dios. Porque si pudiera tenerte enfrente, te podría mostrar por la palabra que tu verdad no es la verdad de Dios. Porque si has creído que para otras personas es bueno, pero vos no has tomado la decisión, déjame decirte que estás en grave peligro. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños simplemente del segundo próximo. No tenemos
a disposición de decir: el aire, soy dueño del aire, soy dueño del soplo de vida que Dios me dio. En la creación nosotros podemos ver cuando el Señor creó al hombre. Fíjate que en este texto dice que el Señor nos dio soplo de vida, sopló sobre nuestras narices. ¿Vos sos dueño de retener ese aire de vida? ¿O realmente eso está en la majestad y la infinidad, ¿sí?, del poder de Dios? Entonces, ¿por qué digo esto? Vamos a ir a los anuncios.